Bueno, pues antes de empezar, les quiero dar las gracias por tomarse su tiempo, tal vez teníamos cosas mucho más importantes que hacer o algún pendiente que tenemos por ahí. ¿Cómo van con su mudanza ustedes? ¿Ya abrieron todas sus cajas o todavía les falta? Y sea lo cual sea la situación o el pendiente que teníamos, pues el Padre nos da la oportunidad una vez más de asistir y de escuchar de él. Entonces, bueno, el tema del día de hoy lleva el título de resistencia pasiva. Una vez estaba platicando con el pastor Luis y estábamos hablando de eso, de resistir, y él esa vez lo completaba con la palabra pasiva o pasividad. ¿Qué es resistencia? Oponerse. ¿Qué más? Soportar. Resistencia: oponer un cuerpo a una fuerza o acción de soportar una persona o aquí, un agente destructivo. ¿Por qué se dice que algún material tiene demasiada pasividad, George? ¿A qué se refiere con la palabra pasividad? Que no reacciona ante fuerzas externas. Exacto. Sí, a un metal, cuando lo meten en tratamientos, no sufre algún cambio. O sea, por ejemplo, no se derrite, no le da corrosión, no nada, simplemente no reacciona absolutamente a esa acción que se le está generando a este metal, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que es la palabra resistencia, que es oponernos a un cuerpo, a una fuerza o a un agente destructivo, y en este caso la pasividad, que es que a pesar de lo que esté pasando en ese momento, tiene una capacidad de resistencia que no va a tener efecto alguno o no va a tener ninguna reacción. ¿Sí me explico? Entonces, no vamos a salir de primera y segunda de Samuel. Entonces, los que traigan Biblia, ya sea física o en el celular, unos pónganse en la primera y otros en la segunda, ¿va? Entonces, aquí hay muchas veces que escuchamos que tenemos que ser resistentes, ¿no? Que tenemos que resistir. ¿A qué es a lo que comúnmente nos dicen que tenemos que resistir? ¿Están en el camino? Ajá. A las tentaciones, al pecado, ¿no? Siempre es como a lo que se utiliza la palabra resistir. Te tienes que resistir para que no caigas. Pero el día de hoy esa palabra la vamos a empezar a utilizar en otros ambientes en los cuales tenemos que empezar a resistir. Y el primer punto es el entorno. Tú y yo vamos a tener que empezar a resistir en varias situaciones. Entonces, el primer punto es en el entorno. Me pueden leer Primera de Samuel 16, 11, 12. ¿Ya? ¿Puedes leer? 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer.
Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ok. Sabemos de quién trata esa historia, ¿no? ¿De quién? De David. ¿Por qué ustedes creen? O sea, llega la persona enviada por Dios a buscar al ungido. ¿Tú por qué crees que el padre nada más llamó a 7 de sus hijos? ¿Te ha pasado? Tú, si eres hermano menor, tal vez eres el favorito. O si eres hermano mayor, sabes lo que significa tener un hermano menor y no ser el favorito. Ahora imagínate, o sea, ¿tú qué crees que se podía mover en ese entorno de David? Porque David era muy pequeño. Y cuando llega la persona y a ver, que pase el primer hijo. ¿Cómo te imaginas al primer hijo para que esta persona dijera luego, no, este sí es, este va a ser el siguiente rey? ¿Cómo te lo imaginas? Fuerte, grandote, ¿no? Y bueno, ahorita Cami dice una parte de guapo, ¿no? Pero cuando empiezan a pasan a los 7, los ve a los 7, pero cuando le dice, ¿dónde está? O sea, ¿tienes otro hijo? No, que sí, ¿dónde está? Está allá en el campo. Ok, tráemelo. ¿Cómo lo narran? ¿Cómo lo narran? Porque ahorita Cami dijo guapo, pero a los otros 7 no lo mencionan así. Pero a David, ¿cómo lo mencionan? Rubio, ojos hermosos. ¿Cómo te gustan unos ojos hermosos? No creo que estuviera visco, o que se le fuera un ojo para un lado. Ojos azules, imagínate acá, estereotipo de toda chavita, ¿no? Así, güerito, flaquito, de ojos de color, bien hermoso, como dice la palabra, ¿no? Ahora imagínate cómo era el entorno de David con esas características. Porque yo te hago esta pregunta: ¿por qué su papá no le dio la importancia de llevar a David? Porque llegaron y le dijeron, tráeme a todos, o sea, no me importa, tú tráeme a todos. Y él así como que nada más así de, pues yo creo que el papá debe haber dicho, no, pues este lo conozco, pues mejor nada más le mando a los 7 que sí están fuertes, los 7 que sí son chilos, que me caen bien, pues al otro que se queda ahí en el pastito, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que se movía? Porque para empezar aquí se ve rechazo, ¿no? Porque el papá sí es así como que lo excluía, ¿no? Así como de, no, pues nada más ellos, nada más, no sé si te habrán dicho a ti, nada más estoy orgulloso de él y de ti, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar, no? Si de no, nada más le pido ayuda a tal persona, ¿no? Si no tienes hermanos, incluso hasta con un primo, ¿no? No, mejor le digo a tu primo que me ayude porque tú no vas a poder. Y David era pequeño, ¿no? Entonces, yo ya te dije un punto, rechazo. ¿Qué otra cosa tú crees que se movía en ese entorno? Envidia. Pues su padre lo subestimó. Su padre lo subestimó. Son situaciones que tú y yo vivimos constantemente. En cualquier entorno. El entorno se refiere a que es un espacio métrico. O sea, este que está aquí es un entorno métrico. Casi siempre estamos los mismos, ya tenemos nuestras amistades, de repente llega a venir uno que otro, pero este es como el entorno que comúnmente está. En tu casa, en tu hogar, hay otro entorno. No creo que llegue un desconocido y se meta a tu casa y se duerma ese día. No va a pasar. Ese entorno ya está hecho. Y así, escuela, trabajo.
Y tú y yo constantemente estamos viviendo esto. Tal vez te están subestimando, tal vez te están rechazando, te están haciendo menos, etcétera, etcétera. Primera de Samuel 17:34, por favor. Quien lo tenga puede leer. Bueno, A ver, Axel. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libertaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Imagínate a David llegando con su papá o con sus hermanos, ¿no? No, papá, ¿qué crees? Que llegó, ¿qué bestias dice? Un león. No sé. No, papá, llegó un león y que agarra una ovejita y la lo correteé y lo herí. Los hombres a lo mejor saben de esto, ¿no? Yo la verdad no, pero cuando platico con mi sobrino, ¿quién de aquí se ha imaginado que le puede ganar a un canguro? O a un oso. Porque ves a los canguros, o sea, los que ven videos, salen los canguros, se ponen a brincar y empiezan a soltar golpes y patadas, ¿no? Y quién sabe cuántos, o sea, no investigué la tasa, pero los canguros sí matan a los humanos. Matan a las presas, porque están fuertísimos. Y en dado caso de que se le complique al canguro, lo abraza a la otra bestia y lo arrastra y se lo lleva a un lado y lo ahoga. ¿Sí sabían o no? O nada más se imaginan ahí con el canguro o con el oso. Imagínate qué pensaba su papá o sus hermanos, porque por eso lo subestimaban, porque pues te ven chiquito, aproximadamente 15 años, flaquito, güerito, de esos que tal vez se ven que ni les gusta ensuciarse las manos, ¿no? Y esa es la contestación de David al rey Saúl. Llega y le dice: yo resistía, porque la palabra menciona que él lo primero que hacía, hería a la bestia, ya sea el oso, ya sea el león, lo correteaba o no sé qué le podría haber aventado y lo hería. Y él cuenta y dice, pues, si ya quería dejar las cosas por la paz y se iba, yo ya agarraba mi corderito y me regresaba, ¿no? Pero si la bestia se levantaba en contra de mí, pues ya entonces David ya tenía que dar un paso más, que era matar a la bestia. Pero imagínate, o sea, ¿qué situación puedes vivir en tu entorno que tal vez asemeje a esta situación? Que tal vez tú y yo estamos haciendo cosas extraordinarias. Tal vez tú ves un cambio radical en tu ser, y en tu casa ni lo notan, o en tu casa les da igual que tú estés aquí. Ese es el primer punto, el entorno. Mencionamos los puntos que podemos estar viviendo.
Y eso a ti y a mí nos toca empezar a aprender a resistir a todas las adversidades que puedan atentar contra tu vida, contra tu persona. Debemos aprender a resistirlas. El segundo punto. Pueden leer 1 Samuel 16, 21 y 23. Primera de Samuel 16, 21 y 23. ¿Ya? Lo tienen. Ale, ¿puedes leer, Ale? Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y el 23, ¿verdad? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Los que sabemos la historia, los que no, bueno, vamos a recordar un poquito. Cuando el rey Saúl desobedece una instrucción que Dios le da, el Señor le dice que va a llegar un espíritu malo, prácticamente que lo va a estar atormentando y no lo va a dejar estar en paz. Esta es la primera vez que el rey Saúl escucha el nombre de David y envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo. El segundo punto que el Señor nos manda a aprender a resistir es a las autoridades, a todo tipo de autoridad que el Señor nos pone. Y imagínate, o sea, cómo Saúl está mal, no puede dormir, todo momento ese espíritu lo está atormentando, y le dicen que pues, él necesita a una persona que toque el arpa para que con eso el espíritu malo se vaya en ese momento, ¿no? Entonces uno de los mensajeros le dice: yo recuerdo que ellos ya habían ido a ungir a David, y les menciona, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El hijo de Isaí toca el arpa, entonces ya el rey lo manda a llamar. Entonces ahí es cuando se empieza cuando se topa a David y ese espíritu empieza a irse. ¿Has hecho algo por una autoridad tuya que pase como a Saúl, que los llenes de alivio y que se sientan bien? Porque a lo mejor son cosas tan mínimas, cosas tan sencillas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, con papá y mamá. O sea, si tú te vas a una fiesta y llegas bien y temprano a tu casa, ¿qué va a sentir tu mamá? Pues un alivio. Ya voy a poder descansar, ¿no? Cosa contraria, que si no llegas o no sabe nada de ti, Saúl empieza a recibir a tener un cariño y un amor a David. Primera de Samuel 18, 8, 9. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él
él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y de ahí nos vamos a pasar al 24, primera de Samuel 24:6. Y dice, bueno, ok, no lo vamos a leer todavía. El que leímos anterior es ya cuando David mata a Goliat. Pues imagínate, todo el pueblo cómo lo amaba, cómo lo aclamaba. Entonces el sentimiento de Saúl empieza a cambiar. Ya no le agradaba tanto la idea de que David estuviera ahí. David fue llamado o fue ungido aproximadamente a los 15 años. Después de esto, Saúl lo empieza a perseguir. Lo quería matar. David pasó igual 15 años aproximadamente escapando de Saúl. ¿Te ha pasado que un sentimiento de una autoridad, todos sabemos cuáles son las autoridades: padres, líderes, pastores, maestros, jefes de trabajo, lo que sea una autoridad? ¿Has sentido ese sentimiento de primero un montón de amor y ay, qué chido, me siento aliviado? ¿Qué empieza a vivir entonces David? ¿Qué es lo que Saúl le empieza a demostrar a David después? ¿Qué vemos? Rechazo, odio, celos, muerte, porque lo quería matar, lo buscaba para matarlo. Tú y yo nos hemos sentido a ese grado de que una autoridad ha sentido que hasta incluso te ha querido desvivir. Obviamente no va a pasar con un líder o un pastor, o quién sabe. Imagínate todo lo que entonces David empezó a resistir en ese momento. Porque no manches, era un mandato del rey. Si lo ven, lo matan, me lo traen y aquí yo lo mato. Y entonces David vuelve a empezar a vivir lo mismo: rechazo, celos, envidia. O sea, no le bastaba de pequeño con los osos, con los leones. Cuando pensó que su vida iba a cambiar, porque ya era ungido e iba a ser el próximo rey, imagínate qué sentía. Y entonces dice primera de Samuel 24:6, ahora sí. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. ¿Cuál es el contexto? David y sus hombres están escondidos porque Saúl ya estaba cerquita, estaban escondidos en una cueva. Saúl entra a esa cueva. Entonces sus soldados de David le dicen: el Señor te dijo que te iba a entregar a tus enemigos en la palma de tu mano. Aquí tienes al rey solito. Aquí tienes a la autoridad que durante 15 años te ha hecho tu vida imposible. Que por la culpa de este vato
hemos vivido lo que hemos vivido. ¿Y qué dice? Que David nada más corta un cacho de su capa, y al momento que la corta, dice esto. Imagínate, como yo, o sea, primero dice que el Señor me guarde de hacer tal cosa. David les está diciendo que Dios me guarde de hacer algo en contra de mi rey. Y lo chido es cuando dice, porque es el ungido de Dios. Y es algo que con lo que tú y yo vamos a estar batallando siempre, porque nunca vamos a estar conformes con las autoridades que Dios nos está poniendo, empezando por papá y mamá. Si tú ya llegaste a decirle a papá y mamá de, yo hubiera deseado que tú no fueras tu mamá, no fueras mi mamá, perdón, o por qué tú tuviste que ser mi papá, desde ahí ya tú y yo nos estamos levantando en contra del ungido de Dios. Y David lo sabía bien, y por eso dijo, no, porque si yo lo hago, entonces Jehová va a extender su mano en contra de mí. Aunque el Señor le había prometido que iba a entregar a sus enemigos, David en todo momento, situación que viviera, reconoció a Saúl. Y el último punto, el tercer punto, y es el más chido, es tener una resistencia con Dios. Y saben a qué me refiero. El rey, ya cuando David se convierte en rey, ¿qué pasa? ¿Qué hace el rey Davidcito? Peca en contra de Dios. Hace lo que a Dios no le agrada. Y alguien que me pueda leer 2 de Samuel 12, 10, 11, 10 y 11. Ajá. 12, el 10 y el 11. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuando me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Dios: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Durante muchos años, David siempre hacía lo que Dios le pedía. Siempre con el amor, siempre con el respeto que Dios merecía. Pero obviamente tuvo su pequeño tropezón. Uno nada más. Empezó con uno, ¿no? Que fue primero pues el que vio a la mujer y en lugar que se metiera siguió viéndola, ¿no? Y ya, como dirían por ahí, una cosa llevó a otra. La manda a llamar, ya saben qué pasa. Después manda a su amigo, él empieza a deslindarse de sus responsabilidades. Matan al amigo o al esposo de la mujer. Y esta es la consecuencia de David. Resistir el que Dios le dijera
que mi espada, su espada, no se va a apartar de tu hogar. Tú y yo vivimos bajo esa promesa, porque no es amenaza, es una promesa que el Señor nos hace. Si tú y yo nos sigue valiendo lo que venimos haciendo, entonces el Señor va a meter su espadita en tu vida. ¿Y qué crees? Te va a tocar resistir. Y en este punto entonces ya vimos que lo que empieza a sufrir David es castigo, empieza a vivir pérdidas, porque su acción hace que la mujer se embarace y el Señor le quita al hijo. Ese es uno de sus castigos que él tiene. Pero aquí lo interesante es que en ningún momento David se levanta en contra de Dios. David en ningún momento, en todas sus áreas que ya vimos, desde pequeño hasta que fue rey, nunca utilizó sus labios para maldecir al Señor. Nunca utilizó sus labios para decir: ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de ti. Se supone que yo, conociéndote a ti, ya me iba a ir mejor, y no fue así. ¿Sabes qué? Ya mejor me voy, busco por otro lado. Allá mis amigos, allá mis familiares están mucho más chido que yo que me estoy esforzando, que yo que estoy haciendo las cosas bien. No. David, a pesar de sus tribulaciones, de las concupiscencias que llegó a tener, a pesar de todas las persecuciones que tuvo, vuelvo a recalcar, sus persecuciones desde niño, con las bestias, la persecución del rey, David en ningún momento dejó de servir. David en ningún momento dejó de amar a Dios. David en ningún momento intentó alejarse de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo la Biblia cómo dice que era David? Hay una frasecita bien famosa de David: conforme al corazón de Dios. Vamos, unos vayan a 1 de Samuel 13:14 y otros a Hechos 13:22. Hechos 13:22. 1 de Samuel 13:14a. Para los que no saben, ahorita tal vez es la primera vez que bueno, en el caso de Aurora, cuando decimos la parte A de algún versículo, Aurora, nada más es la mitad, o sea, del inicio a la mitad, esa es la parte A. Y si te dicen la parte B, entonces vas a leer de la mitad hacia el final. ¿Va? Ahí. ¿Tienes dónde anotar? Ahí apunta. Hechos 13:22. ¿Qué dice 1 de Samuel? El 14. El 1 de Samuel. 1 de Samuel 13:14a. ¿Qué dice? Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Bueno, lo termino. Ajá, sí, conforme a su corazón. Ahí. Entonces, vuélvelo a leer. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Esto
dicen al rey Saúl. Después de que el rey Saúl desobedece, esto llegan y le dicen: bueno, tu reino ya va ahí con tu reino, porque el Señor ya encontró a alguien conforme a su corazón. Y después, en Hechos, nos lo vuelven a confirmar. ¿Qué dice Hechos 13:22? Dado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Cuál es la forma que tú y yo debemos de obtener? Si tú y yo queremos resistir todo, absolutamente todo lo que llegue a tu vida, es de esta forma: ser un varón, ser una mujercita, una princesita conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es ser una persona conforme al corazón de Dios? Lo leímos en Hechos. Una persona que va a hacer lo que Dios le pida. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? ¿Qué te ha pedido Dios que abandones? ¿Qué te ha pedido Dios que empieces a practicar? A lo largo de nuestra vida vamos a empezar, estamos y vamos a seguir pasando bastantes circunstancias, como el rey David: rechazos, celos, persecución, odio, en todos lados. Si tú hoy ya lo estás viviendo, ¿qué crees? Así va a ser siempre. No te voy a decir: ay, ya, no es cierto. Tú sé como en el corazón de Dios y ya todo va a cambiar, todo va a ser bien bonito. Ven cada 8 días y ya los problemas van a acabar. No. Si tú y yo venimos es a escuchar esto para saber qué tenemos que hacer con todas estas situaciones. Y es bien fácil, ¿no? Ahí nada más es hacer las cosas que Dios nos pide. Ajá. Y luego, ¿qué pasó? ¿Puedes apagar la luz, por favor?